Bienvenidos a esta primera parte de nuestra lección número 3, en la cual vamos a hablar de masa atómica y masa molecular, además del concepto de mol y de número de Avogadro. Siempre que trabajamos en química utilizamos partículas como el protón y neutrón, que son muy pequeñas. Para expresar esta masa atómica vamos a ayudarnos de una unidad llamada unidad de masa atómica o UMA, que me va a expresar las cantidades de masa en una forma más cómoda. Siempre vamos a tener la equivalencia de que una UMA es igual a 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. Como podemos ver, esto es una cantidad demasiado pequeña para trabajar en gramos. Podemos decir que una UMA es aproximadamente la masa de un protón o de un neutrón. Además, la masa del átomo siempre es igual aproximado al número de masa, que como lo vimos en una anterior oportunidad, el número de masa es la suma de los neutrones y los protones. Vemos que el número de masa me desprecia la masa de los electrones. Para calcular la masa de los elementos tal cual como se encuentra en la tabla periódica, utilizamos la masa atómica promedio. ¿Por qué utilizamos esto? Debido a que los elementos poseen distintos isótopos que se encuentran en abundancias relativas en la naturaleza. Por ejemplo, para hallar la masa del cloro. La masa del cloro, como la encontramos en la tabla periódica, es 35,45 unidades de masa atómica. ¿Cómo llegamos a este valor? Multiplicando la masa de cada uno de los isótopos naturales del cloro por la abundancia en la naturaleza, teniendo como tal un promedio que me va a dar el valor que encontramos. Vemos otro ejemplo acá del hidrógeno, el cual tiene una masa atómica promedio de 1.00797, la cual viene debido a que el hidrógeno tiene 3 isótopos. Cuando calculamos el promedio de la masa de cada uno de estos isótopos por su abundancia, encontramos este valor. En el caso para hallar la masa atómica promedio del oxígeno, vemos que tenemos 3 isótopos con una diferente abundancia. Aunque hay algunos isótopos que tienen abundancias muy pequeñas, no las debemos despreciar. Para hallar la masa, entonces, multiplicamos cada una de las masas isotópicas, es decir, la masa de cada uno de los isótopos, por su respectiva abundancia para obtener una masa atómica promedio de 15.9994 unidades de masas atómicas. Este valor es muy cercano a 16, por eso, por lo general, lo vamos a trabajar con los enteros más próximos al número. Cuando no tenemos la masa isotópica de cada uno de los isótopos, podemos trabajar con el número de masa, que como lo vimos es una buena aproximación de cada una de las masas isotópicas. Si hallamos utilizando el número de masa, la masa atómica promedio, vemos que el resultado es muy parecido al real. Entonces es una buena aproximación. La masa molecular o la masa fórmula es la que me corresponde a la suma de las masas atómicas de cada uno de los elementos que se encuentran en los compuestos. Esto se utiliza ya cuando tenemos más de 2 átomos y más de 2 elementos. Vemos que para el carbonato de calcio podemos hallar la masa fórmula, masa molecular, multiplicando la masa atómica de cada uno de los elementos que se encuentran en el compuesto, multiplicado por la cantidad que se encuentra en la fórmula. Como vemos aquí, solo tenemos un átomo de calcio, un átomo de carbono y tenemos 3 átomos de oxígeno. Las masas atómicas de cada uno de los elementos las podemos encontrar más cómodas en la tabla periódica. Al sumar los resultados de la presencia de cada uno de los elementos en el compuesto, podemos obtener el total de la masa molecular o masa fórmula. Vemos otro ejemplo, como en este caso el hidróxido de estroncio, en el cual tenemos un átomo de estroncio y vemos 2 elementos, el oxígeno y el hidrógeno, que están encerrados en paréntesis, multiplicados por un número 2. Este 2 me va a afectar la cantidad de cada uno de los elementos que se encuentren dentro de los 2 paréntesis. Por eso en este caso podemos decir que tenemos 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Multiplicando la masa atómica de cada uno de los elementos por su cantidad que se encuentra en el compuesto y sumando los resultados, podemos hallar el valor total de la masa fórmula de este compuesto. Utilizamos el término de masa fórmula para describir compuestos que tienen enlaces iónicos, porque estos compuestos se expresan en fórmulas mínimas. En este caso, los 2 ejemplos que vimos acá son compuestos de enlaces iónicos y vamos a trabajar con la expresión de masa fórmula. El mol es una cantidad que me ayuda a simplificar la cantidad tan grande de partículas que podemos tener. Es muy incómodo trabajar con átomos y moléculas en la parte real o en un laboratorio. Por eso siempre nos vamos a ayudar con el mol. Un mol siempre va a ser igual a 6.02 por 10 a la 23 partículas. Cuando hallamos de partículas, estas pueden ser átomos, moléculas, iones, fórmulas mínimas, etc. Veamos un ejemplo. Si hallamos un mol de hidrógeno, de átomos de hidrógeno, podemos decir
que ese mol me equivale a 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. En el caso de hablar de un mol de moléculas de agua, me va a corresponder a 6.022 por 10 a la 23, en este caso no átomos sino moléculas. Y si hallamos un mol de iones sulfato, me va a corresponder a la misma cantidad anterior. Siempre que hablemos de un mol, me va a contener esta cantidad. Como esta cantidad es una constante, se denominó como número de Avogadro. El número de Avogadro es muy importante, ya que con esto podemos hallar el número de partículas siempre conozcamos los moles del compuesto de los átomos que estemos trabajando. Podemos decir que el número de partículas es igual al mol multiplicado por el número de Avogadro. Siempre vamos a expresar los mol con la letra n minúscula. También podemos hallar, aparte de la masa atómica, la masa molar. La masa molar es la expresada para mol. La masa molar tiene una unidad de gramos sobre mol, lo que me expresa la cantidad en gramos que me va a pesar un mol del compuesto del átomo que esté trabajando. En el caso de hallar la masa atómica del oxígeno, como lo hicimos anteriormente, me dio un total de 16 unidades de masa atómica. Si queremos expresar la masa del hidrógeno, pero la masa molar, vamos a mantener el mismo número, pero expresado con unidades distintas. En este caso, gramos sobre mol, que me indica que un mol me va a pesar 16 gramos. Para el caso de las moléculas de glucosa, vemos que la masa molecular en este caso es de 180 unidades de masa atómica. Si queremos hallar con su contraparte la masa molar, dejamos la misma cantidad en número, que son los 180, y los expresamos con la cantidad de gramo mol. Lo que quiere decir que un mol de glucosa me va a pesar 180 gramos. Veamos un ejemplo. Si queremos hallar gramos que hay contenidos en 6 moles de ácido sulfúrico, nos vamos a basar con esta expresión. Siempre que tengamos los moles, los podemos hallar la masa sobre la masa molar de cada uno de los compuestos o de los átomos que tenemos. Esta expresión es muy importante y tenemos que recordarla porque la vamos a trabajar más adelante. Para hallar esto primero, podemos despejar de la expresión la masa. Podemos decir que la masa es la multiplicación de los moles por el peso molecular o la masa molecular del ácido sulfúrico. En este caso, para hallar primero la masa molecular del ácido sulfúrico, hallamos la cantidad de cada uno de los elementos que están compuestos en el ácido sulfúrico. Vemos que el hidrógeno tiene 2 átomos, el azufre tiene 1 y el oxígeno 4. Multiplicando la masa molar de cada uno de los elementos por la cantidad que se expresa, vamos a encontrar que el ácido sulfúrico tiene un peso de 98 gramos por mol. Si queremos hallar la masa, entonces multiplicamos los moles que me da el ejercicio, que en este caso son 6, por la masa molar que acabamos de hallar, en este caso 98. Multiplicando 6 por 98 vamos a tener que la masa que está expresada en 6 moles es de 588 gramos. Muchas gracias, los invitamos a ver la parte 2 de esta lección.